La sesión de hoy es incidir un poquito, ¿vale?, en las diferentes estructuras, ¿vale?, que veis en la planificación y sobre todo, ¿vale?, pararnos y centrarnos en la estructura táctica, ¿vale? Y allí pues haré algunos aspectos que tenéis que tener en cuenta, ¿vale?, en los contenidos que veis en vuestras planificaciones, ¿vale? Y sobre todo que vosotros vayáis pensando, ¿vale?, en cada aspecto que comentemos, pues que vais pensando cómo introduciríamos eso en algún ejercicio, ¿vale? ¿De acuerdo? Y sobre todo cualquier cosa que queráis proponer, ¿vale? Pues sí, siempre está bien, es lo que decimos, ¿sí? ¿Vale? Que hay muchas ideas, sabéis que puede ponerlo paso, pero cualquier cosa que tengáis, ¿de acuerdo? O que queráis comentar, o que no entendáis, o que no estéis de acuerdo, ¿vale? Lo comentamos, ¿sí? Primero repasaremos, ¿vale? Sí, ahora hacer la planificación lo que hicimos sí es entender, ¿de acuerdo? ¿Vale? El portero, sí, de una forma global, de una forma integral, sí, y sobre todo no diferenciar cada capacidad, ¿vale?, sino englobarlas todas dentro de la misma, ¿vale?, del mismo ser, ¿vale?, del mismo complejo, ¿vale? Estas son las escuelas, sí, de las que partimos, ¿vale? Pero sobre todo sí tenemos que entender, ¿vale?, la que está abajo, la que estaría el portero, que es nuestro, ¿sí?, pilar principal, y nosotros queremos incidir en todas las diferentes estructuras que ahora explicaremos, ¿de acuerdo? Como veis hay muchas, ¿vale? Algunas que apenas se trabajan o que las englobamos un poquito, ¿de acuerdo? Que son, sí, pues estas tres, ¿vale? Estas las englobamos dentro de la estructura emocional, ¿vale?, que es un poquito lo que estamos haciendo con Juanjo este año, ¿vale?, que estamos desarrollando, que no es fácil, sí, pero que creo que es algo muy importante porque nos da, sí, un plus de calidad muy grande, ¿vale?, en nuestro proceso de formación, ¿sí? Esta es la primera estructura, ¿vale?, que simplemente es, sí, las relaciones, ¿vale?, del portero con sus compañeros, ¿vale?, ¿de acuerdo? ¿Vale? Las relaciones del portero con sus compañeros, ¿sí?, de un mismo equipo, ya puede ser con la línea ofensiva o con el segundo portero o con los entrenadores, ¿vale? Sí, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? La segunda, ¿vale?, la estructura creativa, ¿sí? Eso es la importancia de, ¿sí?, de las acciones que hace uno mismo, sí, dentro del contexto en el que se encuentra, ¿vale? En nuestro caso, pues dentro de una situación de partido, o en los entrenamientos, pues dentro de una situación de juego, dentro de un ejercicio, ¿sí?, qué acciones desarrolla uno mismo, ¿vale?, dentro de este tipo de tareas. Y por último, ¿vale?, cuando el portero, sí, se relaciona con todo lo que son sus sentimientos, ¿vale?, sus ideas, ¿sí? Todo esto lo englobamos dentro de la estructura emocional, ¿vale?, que es un poco las charlas que hemos ido comentando, que estamos introduciendo poco a poco, ¿vale? Pero que estas tres estructuras las englobamos dentro de una misma. ¿Vale? Comenzamos con la estructura condicional, ¿vale? Aquí, para que tengáis un poquito en cuenta, pensar que un jugador de campo en un partido corre entre 10 y 11 kilómetros tranquilamente, ¿vale? El portero, la mitad, sí, 5,5, ¿sí? Pero es que el portero, la gran mayoría, sí, la realiza, ¿vale?, a una velocidad muy baja. ¿Por qué? Porque la participación que tiene en el juego muchas veces, sí, es simplemente estar o parado o ir basculando, pero no participa directamente en el juego, con lo cual desde aquí lo que vemos es, no, pues a lo mejor tendríamos que caminar, hay que trabajar, sí, que el portero caminara, pero hay que dar un paso más, sí, es las acciones en las cuales participa, las acciones en las cuales el portero entra dentro del juego, ¿sí? Aquí se ve que en un partido, ¿vale?, hay una media, ¿vale?, entre 12 y 15 acciones de gran intensidad, ¿vale? Pero es que además de estas 12 y 15 acciones, el 90%, ¿sí?, se basan en sprints de 0 a 5 metros,
¿vale? Con lo cual ya nos está dando una información de qué es lo que pasa, ¿vale?, en un partido, ¿de acuerdo? De qué es, ¿sí?, el tipo de desplazamiento o qué actividad física tiene que realizar el portero en un partido, ¿vale? Con lo cual, a lo mejor, una vez nos basamos en esto, pues entendemos que no es necesario que un portero realice un sprint de 20 metros. En un partido lo tendrá que hacer muy pocas veces. En cambio, sí que es importante, ¿vale?, que todas estas acciones, sí, de menos de 5 metros, ¿vale?, pues las pueda desarrollar, ¿vale?, a máxima intensidad. Y al final, ¿qué acciones hace? Sí, pues simplemente la gran mayoría son desplazamientos. ¿Vale? Cuando hablo de desplazamientos, sí, pero normalmente sí son desplazamientos frontales, también hablo de cambios de dirección, de arrancadas, ¿vale? Pensar que en un espacio, sí, de 0 a 5 metros quiere decir que desde parado tengo que arrancar y tengo que frenar en muy poco espacio de tiempo, con lo cual todo eso el portero lo tiene que dominar, ¿vale? Todo eso el portero lo tiene que dominar, no solamente el correr, sino el arrancar, el frenar, ¿vale?, porque en este espacio tan pequeño de tiempo es importantísimo, ¿sí? Y después los saltos, ¿vale? Son todas las acciones en las cuales el portero tiene que dominarlo, ¿vale? También es verdad que hay estudios donde bueno, evalúan, ¿sí?, las diferentes posiciones y se ven que el portero no es el jugador más rápido en este tipo de desplazamientos tan cortos, ¿vale? Sí. Pero en cambio sí que es el portero sí que es el jugador que más salta, ¿vale?, en estudios de salto, ¿vale? Con lo cual también hay que entender por qué, sí, a lo mejor no es el jugador más rápido en estas acciones tan cortas, ¿vale? Porque su altura o su envergadura también le hace que le cueste, ¿vale? Pero analizando las acciones que él hace, ahí ya nos va a entender un poco qué tipo de acciones físicas tiene que desarrollar, ¿vale? A partir de aquí, según las diferentes, ¿vale?, capacidades, ¿qué tipo de fuerza va a desarrollar el portero? ¿Vale? Pues normal, sí, creo que son fuerzas rápidas, ¿vale?, y con muy poco espacio de tiempo, ¿vale? Sobre todo el tema de la velocidad de reacción, sí, o velocidad gestual, ¿vale?, el mover solamente una extremidad, el brazo, o el pie, o la pierna, ¿vale? El tipo de resistencia, ¿vale?, es lo que decimos muchas veces. Ir a correr un portero, bueno, a lo mejor que un portero vaya a correr no tiene mucho sentido, ¿no? Estaría bien para que tenga una capacidad aeróbica base, pero, ¿vale?, no es necesario. ¿Por qué? Porque a nivel de resistencia lo que desarrolla son acciones muy cortas, ¿vale?, donde a lo mejor es más importante trabajar acciones donde tenga que realizar una acción muy rápida en muy poco espacio de tiempo, ver cómo se recupera, volverla a hacer, ¿sí? Y la flexibilidad, que para mí es las que menos utilidad le da. Si aún así, a la hora de trabajar de esta manera, yo creo que tenemos que dar un paso más, ¿vale? Y es por eso, sí, que los contenidos que trabajamos, ¿vale?, durante todo el proceso de formación de un portero, ¿vale?, no es resistencia, fuerza, ¿vale?, sino que hay una primera parte donde yo considero que es importante a la hora de formar, ¿sí?, que se desarrollen unas capacidades coordinativas, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a permitir después, ¿vale?, poder incidir, ¿sí?, todas las acciones, ¿vale?, de fuerza, ¿vale? Yo por qué le doy importancia a la fuerza, porque creo que al final este tipo de acciones tan rápidas, ¿vale?, el elemento principal, sí, es la fuerza por un lado, útilmente, ¿vale?, se relaciona con la velocidad, pero para mí lo más importante es el trabajar la fuerza, ¿vale?, no el trabajo de resistencia, ¿sí? Pero bueno, comenzamos. Sí, hay una primera base, ¿vale?, que son las capacidades motrices, donde se basa sobre todo, ¿vale?, en la etapa de fútbol 7, ¿vale? ¿En qué nos basamos? ¿Vale? Porque la idea es que el portero pueda hacer acciones generales, ¿vale?, acciones generales, ¿vale?, pero que las sepa dominar, ¿sí? Aquí faltaría también que aprendiera a conocer su cuerpo, ¿vale?, que aprendiera a dominar su cuerpo, ¿vale?, pero ya lo hacemos con este tipo de acciones, ¿vale? Son AMB,
¿sí? Pues había a veces no lo entendía. Habilidades motrices básicas, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Con el propio cuerpo, ¿sí? Donde lo que hemos dicho, principalmente lo que hará es un desplazamiento, ¿vale? La locomoción es un desplazamiento y saltos, ¿vale? Pero aquí, en niños pequeños, la idea ¿cuál es? Que trabajen diferentes tipos de desplazamientos, diferentes tipos de saltos, ¿vale? O diferentes tipos de giros. Si no es necesario que todas las acciones que hagamos, ¿vale? Sean específicas de lo que, ¿vale? De lo que puede ocurrir en un partido, sino que la idea es generar una base general, ¿vale? Que nos permita, ¿sí? Que en un futuro tenga ya superada, ¿vale? O tenga ya una mínima coordinación para trabajar después, ¿sí? El siguiente paso, que es dominar todo esto, ¿vale? Pero a más velocidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? También hicimos sobre todo, ¿vale? El tema de las habilidades complejas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final el portero es el único que tiene que trabajar con las manos y es importante que sepa dominar, ¿vale? Es decir, yo considero que un portero muchas veces no bloquea bien un balón, sí, sobre todo los pequeños, no porque haga mal el gesto técnico, ¿sí? Sino porque a lo mejor coordinativamente todavía no está preparado para ello, ¿de acuerdo? ¿Vale? Con lo cual es importante por eso trabajar este tipo de acciones, ¿vale? Por eso que muchas veces en los juegos, ¿vale? Pues es importante que vayamos introduciendo el balón, ¿vale? Que mediante el juego, ¿sí? Se están trabajando desplazamientos, se están trabajando saltos, ¿vale? Y después el tema de la percepción entre el espacio y el tiempo. Yo esto lo pongo porque para relacionarlo con todo lo que son los balones aéreos, ¿vale? Que muchas veces el portero, ¿vale? Vemos que en un infantil sale pero no calcula bien. ¿Por qué? Porque no tiene dominado esto, ¿no? No tiene dominado el que sepa calcular una trayectoria del balón. Entonces, si durante la etapa de fútbol 7, ¿sí? Se trabajan, ¿vale? Esto simplemente que aprenda a calcular una trayectoria, ¿vale? Esto es lo que nos va a permitir que después podamos enseñarle cómo se hace un juego aéreo bien hecho, ¿sí? ¿De acuerdo? Vale, por eso muchas veces, esto si no me equivoco lo trabajaréis en el último bloque creo, ¿vale? Que son todo lo que son blocajes altos, ¿sí? ¿Vale? Donde, bueno, a partir de una trayectoria aérea el portero tiene que calcular, ¿vale? Que muchas veces pasa a niños pequeños, hay una pelota arriba, le marcan gol y entonces levanta las manos. ¿Por qué? Porque no sabe calcular, ¿vale? La trayectoria del balón, ¿sí? Relacionado yo creo que con el portero tiene que ser ágil, ¿vale? ¿Por qué? Después veremos. A la hora de levantarse, a la hora de tirarse, ¿vale? Al final es importante. Y con eso no quiere decir que trabajemos solamente la forma en la cual se tiene que levantar después, sino bueno, los niños tienen que dominar, levantarse, tirarse y caer y volver a levantarse de diferentes maneras, de diferentes posiciones. ¿Por qué? Porque esto nos permitirá, sí, que después, ¿vale? Podamos enseñarles, sí, las acciones técnicas, ¿de acuerdo? La idea es que una vez tenemos esta base, ¿vale? Que sería la etapa de fútbol 7, podemos comenzar a trabajar elementos de fuerza, ¿vale? Sí, indiscutiblemente. A partir de lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Pues yo defino una fuerza mucho más específica y concreta para nosotros, ¿vale? Lo que decíamos, si la mayoría de acciones a máxima velocidad son desplazamientos, son saltos, pues tendremos que trabajarlo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Igual que los lanzamientos o las recepciones, ¿sí? ¿Vale? ¿Por qué? Porque son acciones de máxima velocidad, ¿vale? Donde es importante que tengan una buena base. Y simplemente la fuerza de lucha es para las acciones de juego aéreo donde hay una disputa, ¿vale? Eso ya de cara a los mayores, ¿sí? Y por último, indiscutiblemente, un portero tiene que trabajar la velocidad de reacción, los típicos ejercicios que os gusta, ¿vale? Es importante, es lo que muchas veces nos diferencia, ¿sí? Pero para que sepa, para que tenga una buena velocidad gestual, ¿vale? Tiene que haber una base detrás, ¿vale? Tiene que tener una buena coordinación, ¿vale? ¿Por qué? Porque este trabajo coordinativo hace que el cuerpo, ¿vale? Pues esté mucho mejor relacionado, ¿vale? Pero ahora bien, la cuestión es, ¿cómo metemos esto en las tareas? ¿Vale? Sí, ahí eso pasa, ¿vale? Uno, las etapas de juego lo introducimos en los juegos, ¿vale? En los juegos, ¿de acuerdo? Sí. Pero después, que muchas veces os lo digo, sobre todo a los pequeños, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el portero apenas se desplaza, apenas se mueve durante el ejercicio, ¿vale? Durante una tarea analítica donde se trabaja sobre todo los elementos técnicos, eso también se puede introducir,
¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, un compañero se la chuta a Joan-Marc a un lado para que le haga una estirada, pero yo, cuando cambio de fila, a lo mejor puedo introducir un concepto de estos, ¿vale? ¿Sí? Un desplazamiento desde un salto, ¿vale? Para que haya un salto no es necesario que haya una valla, ¿vale? Me puedo inventar que eso tenga la pata coja, ¿vale? O como los chinos sí que salten de un lado al otro, no sé, diferentes tipos de salto que para el niño, ¿vale? Le irá mejorando a nivel coordinativo, ¿sí? Y lo mismo con lo que son las etapas de fútbol 11, ¿vale? Después de una acción técnica, a lo mejor, ¿vale? Yo puedo rotar y puedo introducir, ¿vale? Lo que decimos, ¿no? Pues un trabajo de saltos o de desplazamientos mucho más específicos ya, ¿vale? Que tenga que arrancar, que tenga que frenar, que se tenga que colocar bien, que tenga que hacer un desplazamiento lateral y volver a pararse, ¿vale? Acciones, ¿sí? Mucho más concretas, ¿vale? Con lo cual, esto se puede ir introduciendo durante el ejercicio, es decir, no es necesario y no vamos a hacer unos ejercicios donde se trabaje específicamente esto, ¿vale? Pero sí que se puede ir introduciendo, ¿vale? Donde menos a lo mejor, ¿vale? Se introducirá, pues será en las últimas situaciones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero sí que es verdad que tanto los calentamientos como las tareas analíticas, todo esto, ¿vale? Se puede introducir. Y eso no quiere decir que el objetivo sea, del ejercicio el objetivo sea físico, no hace falta, ¿vale? Pero sí que es verdad que se puede introducir, ¿de acuerdo? ¿Vale? Indiscutiblemente. Si yo toco un balón y antes de tocar un siguiente balón tengo que hacer 20.000 acciones, ¿sí? De este tipo, pues claro, que le daréis mucha importancia a eso, pero si en cambio nosotros tocamos balón y de vez en cuando tenemos que hacer una pequeña acción coordinativa, una escalera o con un zigzag o con 4 conos, lo que sea, pues bueno, ya lo estamos introduciendo, ¿vale? En la estructura coordinativa, ¿sí? Lo que serían las acciones técnicas, ¿vale? Aquí os paso, ¿vale? Igual, a partir de lo que nos pasa en la competición, ¿vale? Que muchas veces no os suena o se dice, pero no hay datos, ¿sí? Esto es de cuando estuve en Ascoque, en tercera división, ¿vale? Las acciones técnicas del portero durante toda la temporada, ¿vale? Pues ¿qué vemos? Que el 70% de acciones, ¿vale? Son con el pie, o no, con el pie, son ofensivas, ¿vale? Que el 30% son defensivas. Bueno, más o menos se relaciona con los números que se oyen, ¿vale? Que se ven en algunos artículos, ¿sí? Pero hay que seguir dando, ¿vale? Lo que hicimos, ¿eh? Hay que seguir dando un paso más, ¿vale? A nivel defensivo, la mayoría de acciones, ¿vale? Son de blocaje, ¿sí? Dice, bueno, entonces tenemos que trabajar mucho los blocajes, ¿no? Bueno, yo para mí le doy mucha importancia, ¿vale? Como a veces a lo mejor os lo he dicho, al blocaje. ¿Por qué? Porque esto me permite recuperar la posición de la pelota, ¿vale? Y es por eso que al principio de temporada lo primero que trabajamos que es acciones de blocaje, ¿vale? ¿Por qué? Por esto, sí, porque yo considero que si un portero, al igual que un niño, es lo que decimos muchas veces, si la puedes coger, mejor que dejes una segunda jugada. Pues aquí igual, ¿vale? Le doy importancia, uno, porque a nivel defensivo ocurre, ¿vale? ¿De acuerdo? Y después porque creo que es mucho mejor para el portero, ¿sí? Y bueno, pues vamos viendo un poquito, ¿sí? Cómo la gran mayoría de acciones defensivas son acciones de recuperación, ¿vale? ¿Sí? Después veremos donde muchas de esas acciones no son de gran dificultad, ¿vale? Y las acciones que de verdad son determinantes en un partido, ¿vale? Pues el portero es mucho más complicado que pueda recuperar la pelota, ¿sí? Y igual, ¿vale? Con el pie, ¿sí? Como veis, ¿vale? Esto varía un poquito según lo que les diga su entrenador, ¿vale? Pero ya va bien para tener una idea de qué es lo que pasa y cómo eso lo pasamos después, ¿vale? A nuestras etapas de formación, ¿sí? Vale, aquí, en la planificación lo que veis siempre, ¿vale? Son las acciones con balón, ¿vale? Sí. No hace falta explicarlas, ¿vale? Pero hay estos elementos, ¿sí? Hay estos elementos que no están puestos en la planificación, pero que también son importantes, ¿vale? Aquí, si no me equivoco, lo único que está puesto es la posición básica. Los demás, ¿vale? Lo que he hecho simplemente es, como ya tenéis la relación, ¿vale? La estructura condicional, ¿vale? Pues al final son desplazamientos, son saltos, ¿vale? Son cambios de dirección, ¿vale? Que luego pueden relacionar con la agilidad, no pueden relacionar con desplazamientos, ¿vale?
ya se está trabajando, se supone, ¿de acuerdo? Vale, porque al final, si vas repitiendo siempre la misma clasificación, dirás, hostia, lo tengo 3 veces, ¿vale? Pero que son elementos que también hay que trabajarlos. ¿Qué diferencia hay con lo anterior? Que aquí sí que nos basamos en acciones específicas, ¿vale? Es decir, un salto, el salto que tiene que hacer el portero, ¿vale? Para parar un balón, una salida en un balón aéreo, lo que sea, ya no es cualquier salto como trabajábamos anteriormente, ¿vale? Pero tenemos que tener, ¿vale? Tenemos que darle importancia, ¿sí?, a que las acciones técnicas que da con la pelota previamente tiene que hacer, ¿vale?, pues un pequeño desplazamiento, ¿vale?, sobre todo el tema de la posición, que insistís mucho, ¿vale?, ¿vale? En las pequeñas etapas, pero que después se ve, veréis a ver cadetes, juveniles, y muchos no tienen una posición, ¿vale?, correcta, ¿sí? Y ahora comenzamos, ¿vale?, con lo que un poquito la idea de hoy. A nivel táctico, ¿vale?, yo, sí, a lo mejor no entendéis mucho esto, ¿vale? Lo que hice fue dividir, ¿vale?, las situaciones defensivas y ofensivas, ¿vale? En cada situación lo que tenemos, ¿vale?, son diferentes fases, ¿sí? ¿Vale? Aquí sería, digamos, cuando el balón está lo más lejos posible, ¿sí?, de nuestra portería, ¿vale? ¿Qué funciones principales tiene que hacer el portero? Pues ahí sobre todo una vigilancia o con muchos repliegues si ellos progresan. Cuando el balón, ¿vale?, pues está en medio del campo, digamos, ¿vale?, pues aquí ya es importante que el portero comience a hacer una cobertura, pues hay un balón largo que se pueda anticipar, ¿vale? O sí, cuando el portero ya tiene que participar directamente. Y esto es lo mismo, ¿vale?, en ataque, ¿sí? ¿Vale? Cuando el portero tiene que iniciar el juego, ¿vale?, cuando el balón se encuentra en medio del campo, donde principalmente lo que tiene que hacer es dar pequeñas líneas de pase, pues se tiene que ir al balón, ¿vale?, o cuando el balón está lo más lejos posible de la portería, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Al final, nosotros es imposible trabajar todas estas fases y todos estos momentos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no podemos trabajar una vigilancia defensiva, pues complicado trabajarla, ¿de acuerdo? ¿Vale? Se podría trabajar en algunas situaciones donde hay bastantes jugadores, que son situaciones parecidas a un partido, ¿vale? Pero es difícil, ¿sí? Normalmente, ¿en qué nos basamos? ¿Sí? Pues, ¿vale?, la fase 3 a nivel defensivo o a la hora de iniciar el juego, ¿sí o no? ¿Vale? Con lo que vamos a comentar, ¿vale?, ahora, la idea ¿cuál es? Que también nos introduzcamos en este tipo de, ¿vale?, de momento, ¿vale?, o en este, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Por qué? Porque bueno, porque a lo mejor son acciones, ¿vale?, que ahora comentaremos que sí que se pueden comenzar a trabajar, ¿vale? Entonces yo lo que he hecho es, definimos, ¿vale?, varias situaciones, ¿sí? A nivel defensivo, ¿vale?, yo creo que principalmente lo que hace un portero es, o las situaciones que se le presentan al portero es, cuando finaliza, ¿vale?, cuando el rival finaliza, cuando hay unos centros, ¿vale?, cuando hay unos contra uno o en salida, ¿vale?, al espacio, lo que sea. Cuando hay ataque, sí. Cuando hay un reinicio, a los saque de portería, una falta donde el portero es el que saca, ¿vale? Cuando hay acciones de continuidad, ¿vale?, tanto con la mano como en el pie, y después cuando hay un juego directo, ¿vale?, o un contraataque, y después indiscutiblemente el balón parado, ¿sí? ¿Alguien cree que aquí faltaría alguna? ¿No? Vale, ahora iremos explicando un poquito cada una, ¿vale? Como veis, sí, en nuestra planificación, ¿vale?, estas situaciones se dan, ¿vale? Hay un bloque de unos contra uno, ¿vale? Los unos contra uno los relacionamos con la salida, sobre todo en los que son fútbol 11, hay un bloque de juego aéreo, ¿vale? Hay bloques de finalización donde se hacen acciones de blocaje, ¿vale?, o acciones de desvío, ¿sí? ¿Vale? Y después,
pues lo mismo. A partir de eso tenemos que ver qué es lo que pasa en un partido, qué tipo de situaciones se nos presentan en un aquí lo veis, más del 40% han usado, la gran mayoría sí son acciones de centros o de salida. Entonces, yo, una de las cosas que me pregunté, entonces, los unos contra uno, que yo creo que es algo muy importante en un portero, si apenas se da. Entonces, ¿qué creéis? ¿Que hay que trabajarlo? ¿O creéis que es más importante darle pues, más trabajo a las acciones que más se dan? Podéis hablar. Hablamos del Lleida. Bueno, Pues hablamos en pequeños. En general. De trabajarlo todo. Para mí todo. Y cuando ya asimilen todos los conceptos, pues luego tienes que especificar dependiendo de dónde juegues. Está claro, al final esto es el rendimiento, pero ¿qué es lo que pasaba? Que yo veía que los unos contra unos se daban poco, pero cuando se dan, son acciones que te marcan un partido. Sí, lo que decías, ¿no? Aquí hay un 40% salida, sí, pero es que de ese 40%, no sé, por el 35% son acciones que no hace falta trabajarlas, casi, que simplemente con que el portero esté bien colocado en el campo, tiene toda la ventaja del mundo, ¿vale? Pero este 3% estoy convencido de que el 3% son acciones determinantes en un partido, ¿vale? Entonces, no ocurre, pero cuando ocurre te puede determinar el resultado del partido, lo cual es importante que esto se trabaje, y más, ¿vale? En etapas de formación. Sí, ¿de acuerdo? ¿Vale? A nivel ofensivo, sí, que es lo que se nos daba, ¿vale? Parecía un equipo que siempre intenta jugar, nos damos cuenta que el 25% es juego directo, van arriba, sí, ¿de acuerdo? Con lo cual, también hay que trabajarlo, sí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por mucho que os digamos que tenemos que intentar jugar, sí, muy bien. Pero el portero muchas veces juega directo, muchas veces, con lo cual es importante también tenerlo en cuenta, ¿vale? Y así, ¿vale? El tema de lo que son las contras, bueno, son acciones muy cortitas, ¿vale? Pero que es lo que decimos, que esas acciones, si se hacen bien, ¿vale? Pues son acciones que llevan mucho peso en el partido. Vale, ya comenzamos, ¿sí? Lo que os he dicho al principio, la idea es, ¿vale? A partir de estos contenidos que os voy marcando, ¿vale? Vosotros vayáis pensando cómo lo introduciríais en algunos ejercicios, ¿vale? ¿Sí? Y pues alguno que vaya comentando. En el balón parado, ¿vale? Está puesto así, ¿no? Que a veces no es necesario trabajarlo cada día, ni mucho menos, ¿vale? Pero qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de explicárselo, ¿vale? A los jugadores. Lo primero, la normativa. Sí, tenemos que tener claras las normas, ¿vale? Estoy convencido de que más de un portero vuestro no sabe, vamos, ni cómo se marca una barrera, es decir, ni cuándo el árbitro, ¿vale? Pues pone distancia en la barrera, ni cómo se para, ¿vale? Por lo cual es importante tener las normas. Después es importante la posición en cada situación, lo que decimos, ¿no? Sobre todo la situación en el campo, ¿vale? Todos los que son los tipos de faltas, ¿vale? Pero en un córner, dónde se coloca, ¿vale? Y después, ¿qué aspectos, ¿vale? Hay que ir comentando, ¿sí? Lo primero, ¿vale? Yo creo que a ellos siempre les preguntaba, ¿quién de aquí su equipo defiende en zona o con marcaje individual? Porque es muy diferente, ¿vale? Sí. Lo segundo, si sabemos pues, que hay un jugador que va muy bien de cabeza, el típico jugador que es mucho más alto que el resto, es importante que los porteros lo identifiquen, ¿vale? Yo prefiero marcar a los tres más altos y si hay algún pequeñito que se quede suelto, ¿vale? Que no preocuparme del pequeño que está por ahí y tengo a los dos jugadores de 1,90 m que no los estoy ni mirando, ¿vale? Con lo cual tenemos que identificar, ¿sí? ¿Vale? ¿Qué es lo importante?
el tema del lanzador, lo que decimos, ¿vale? Si es un córner abierto o cerrado, si van en una falta, si va uno a sacar o van dos a sacar, ¿vale? Porque, por ejemplo, una falta lejana, ¿sí? Donde pueden estar unos banquillos, si van dos a sacar y se pone solo uno en la barrera, pueden jugar en corto y hacerlos un 2 contra 1, ¿sí? Hacen alguna cosa. O algunos equipos con una falta lateral van 3 a sacar, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta, porque si van 3 es por alguna cosa. Porque seguramente harán alguna jugada, a lo mejor sacan en corto, hay alguna jugada ensayada, es algo que lo tenemos que ver, ¿vale? Sí, es algo que tenemos que comentar. Y pues está claro, el tema de la barrera, ¿vale? Que hemos comentado muchas veces. Que tú les pasaste una hoja, ¿no? A nivel defensivo, ¿sí? ¿Vale? En las situaciones de finalización, ¿qué es importante? Uno, que decíamos antes, ¿vale? El tema de la posición, ¿sí? Y después, alguno creo que me lo preguntó, está puesto bisectriz, ¿vale? Que es simplemente la colocación en la portería según donde esté la pelota, ¿vale? Pero pone balones estáticos o balones dinámicos o en movimiento, ¿vale? ¿Por qué lo hago eso? Porque yo creo que es mucho más fácil que los porteros lo aprendan en balones estáticos, ¿vale? Y eso quiere decir que el otro día, contigo, no creo que fue así, el otro día me lo preguntó Asier, ¿vale? Que si hay un balón que está plantado en diferentes sitios del área, el portero sabe dónde está ese balón y se puede orientar, ¿vale? Con lo cual comenzamos a partir de un balón plantado, el portero se tiene que aprender a colocar, ¿vale? Vamos a dar un paso más. Hay un pase previo a un cono, ¿no? Yo se lo doy a Joan Marc, pero yo a él le digo, tienes que esperar a que el portero se coloque bien, ¿sí? ¿Vale? Le estamos dando tiempo a nuestro portero a que aprenda a colocarse, ¿vale? O yo le digo, antes de chutar tienes que hacer un control, ¿vale? Le estamos dando tiempo a que el portero, ¿vale? Yo también le puedo decir, si Joan Marc ve que el portero está mal colocado, se lo tienes que decir y le tienes que corregir, ¿sí? Ya estamos haciendo partícipe al compañero, ¿vale? Estoy haciendo partícipe al compañero para que, ¿vale? El portero se coloque bien en la portería, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Y esto es muy fácil, ¿eh? Y esto lo ven. Y si ponéis un cono en el centro de la portería, en la línea, para que el portero tenga una referencia, es muy fácil. Si yo estoy aquí y Pablo es el portero, el cono tiene que estar justo detrás, ¿vale? Si están colocados, los mismos porteros que son pequeños pueden corregir al compañero, ¿vale? Y después todo lo que son bisectriz, balones y movimiento, ¿vale? Hay pases, ¿vale? Donde hay desplazamientos, aquí que es lo importante, que el portero vaya basculando, ¿sí? ¿Vale? A medida que el balón se mueve, para estar siempre bien colocado a la portería y que el portero vaya basculando hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Sobre todo hacia adelante a la hora de reducir espacios, ¿vale? ¿Sí? Antes de que finalicen, ¿sí? Y aquí es muy importante, o yo le doy mucha importancia a lo que son los desplazamientos, ¿vale? ¿Sí? Muchas veces pasa, ¿eh? Hay un pase y el portero se desplaza mal, de lado, no le da tiempo, el compañero finaliza y tiene un espacio a un palo brutal, con lo cual tengo que introducir cómo se tiene que desplazar, ¿vale? Si es un desplazamiento corto, si es un desplazamiento mucho más largo, si tiene que ir hacia adelante, ¿de acuerdo? Si tiene tiempo el portero, ¿vale? Según el pase, ¿vale? Son acciones que tenéis que ir introduciendo, ¿vale? Aquí en algún ejercicio que le podáis, ¿vale? Alguna norma, ¿vale? Que provoque esto. ¿Qué? Oye, esto lo has trabajado un día. Tú también. A nadie se ocurre. La idea es, ¿vale? Que vayáis comentando algunos ejemplos, ¿eh? Lo que os acabo de decir. Sí, con los balones estáticos, ¿vale? Habéis visto una pequeña progresión, pues igual, ¿vale? En balones dinámicos, ¿vale? Pues por ejemplo, yo finalizo y tengo muy poco ángulo, ¿vale? El portero está colocado y yo puedo decir, yo finalizo, yo se la paso a Asier, que está más abierto, y Asier es el que finaliza, ¿vale? Entonces el portero está colocado, si hay un pase, tiene que desplazarse, ¿vale? Y después ya le daremos más o menos tiempo a que el compañero llegue, ¿vale? Pero es que a lo mejor yo se la puedo dar a Asier o se la puedo dar a Xavi, que está en la otra punta. Sí, a lo mejor el desplazamiento
de aquí a allí no es el mismo que de aquí hasta Xavi, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene que correr más, porque no le da tiempo a lo mejor, ¿vale? ¿De acuerdo? Podemos colocar compañeros en diferentes posiciones, ¿vale? O que entre los tres nos podamos pasar el balón hasta que uno de los tres decida, ¿vale?, finalizar, sí, por ejemplo, ¿vale? Si hacéis esto, a mí lo que me gustaba era darle tiempo, es decir, si os va a pasar así, que así haga un control y que dé un pase, ¿vale? ¿Por qué? Porque de esta manera el portero no está simplemente corriendo, porque muchas veces, si solamente se está moviendo, se desorienta. Lo importante es que cuando el compañero controla, el portero tiene que estar bien colocado. Que si hay un pase, se vuelve a mover y se vuelve a colocar, ¿vale? Ya lo estamos introduciendo. En los centros, ¿vale? Lo importante, si no solamente la posición en los centros, ¿vale?, que muchas veces comentáis, sino la orientación del cuerpo, ¿vale? Muchas veces están de lado, muchas veces no están en tensión, ¿vale? Eso es importantísimo. Después, ¿qué es importante? ¿Vale? Yo siempre digo, yo siempre le he dado mucha importancia, que al final el importante no es el que me centra, sino que me remata. Con lo cual, ¿vale?, obligar a que el portero tenga que mirar, obligar a que el portero tenga que corregir, tenga que observar, ¿sí?, dónde está el marcaje, si está bien hecho, si no está bien hecho, ¿vale? Y ir pensando algún ejemplo, ¿sí? Después, si hay una posición, si hay un rematador, ¿vale?, que tenga que decidir si la coge o la despeja, ¿vale? Creo que son segundas jugadas. Y por último, yo siempre trabajo, ¿vale?, de una manera diferente o aparte, todo lo que son balones de segunda línea de fondo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el portero a lo mejor se tiene que colocar mucho más al primer palo, a lo mejor a veces tiene que salir casi de la portería y tapar el pase al primer palo, tiene que mirar a dónde están esos rematadores, son acciones un poquito aparte, pero de lo que hemos comentado, ¿qué normas podríais poner a algunos ejercicios? Mira, hay varias, Levantar para que vean colores, que vean colores, los ¿vale? tonos, antes de que centren, pues miran, cantan color, vuelven a mirar y entonces se sitúan conforme. Sí, una, ¿qué más? ¿Qué más? Poner oposición y que sean, por ejemplo, que estén mal colocados los defensas y tenga que colocarlos antes de... Sí, poner un defensa, ¿vale?, poner un compañero, eso ya sería, ¿vale?, un paso más, poner un compañero que tenga que decir, tengamos que decirle al compañero, pues marca a Joan Marc o marca a Pablo, ¿vale?, por decir algo, ¿vale? Sí, ya sería un paso más, ¿vale? Como veis, es introducir pequeñas cosas, ¿vale?, para que no se trabaje solamente lo que es el centro, sino que tengamos que obligar a que el portero tenga que mirar, tenemos que obligar a que el portero tenga que corregir, ¿vale?, la posición de un compañero, ¿vale?, algo muy sencillo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Los unos contra uno, ¿vale? Esto ya es fácil, ¿vale? El tema de reducir, de ir hacia adelante, de aguantar, ¿vale? Muchas veces le digo, uno contra uno, si me tiro es porque voy a tocar la pelota, ¿vale? No me dejo caer, ¿sí? ¿Vale? Aguanto y cuando ataco es porque voy a robar el balón, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí, normas, venga, cosas que podáis poner en ejercicios. Es fácil, Superar una línea de conos antes de que reciba el balón el delantero, que te hace uno contra uno, por ejemplo. Vale, yo creo que aquí hay muchas, Vale, el tema de reducir, ¿vale? Por ejemplo, si hay un pase, ¿vale?, pues aprovechar cuando el balón se mueve para ir hacia adelante, ¿vale? A partir de aquí le puedo dar más o menos ventaja al portero, ¿sí? ¿Vale? Si el que recibe de espaldas a portería, el portero se me puede echar encima, ¿vale? O si el portero, a veces el que recibe está mucho más lejos, el portero no le da tiempo, ¿vale? El tema de aguantar, ¿vale? Muchas veces que trabajamos uno contra uno, si yo lo que quiero es que aguanten, ¿vale?, voy a trabajar sobre todo acciones donde el delantero tenga que superarle, tenga que liberarle, ¿vale? ¿No? Sí, de esta manera obligamos a que el portero tenga que aguantar, ¿vale? Sí. Es lo que decimos, ¿vale? Si ataco es para tomar ese balón, ¿vale? Que sean acciones rápidas, donde esté, ¿vale?, mucha tensión. Y la última, ¿vale? Esta es complicada, ¿vale?
y es normal, porque es difícil trabajar. Pero bueno, siempre hay alguna idea que se puede, ¿vale? Que se puede dar, ¿vale? El tema de la posición previa, ¿vale? Tenemos que insistir en que el portero tenga que estar encima de él, ¿vale? Tenga que estar pendiente del juego, ¿vale? Porque esto es lo que me va a permitir después poder anticiparme, ¿vale? Después es importante que enseñemos a que tengan que decidir, ¿vale? Si me puedo anticipar o si no me puedo anticipar y tengo que aguantar, ¿vale? Sí, si me puedo anticipar o no me puedo anticipar, ¿de acuerdo? Y por último... Perdó. Hola. 2 minuts us queden. Vale, molt bé. És una clase d'anglès. Perfecte. Vale? Ok. Molt bé. ¿Vale? Y aquí podemos poner, ¿vale? Que se relacione con un compañero, ¿vale? Poner algún defensa donde tengamos que relacionarnos con ese defensa, ¿vale? Sí, por ejemplo, un partido y que un portero, ¿vale? Y el compañero esté de defensa, que tengan que aprender a relacionarse entre ellos dos, ¿vale? Sí. Y ¿vale? Aquí es mucho más general, ¿vale? Esto ya lo, ¿vale? Muchas ideas son fáciles, ¿vale? El tema de dar una línea de pase, sí, clara, ¿vale? Y fuera de la portería, ¿vale? El tema de ganar tiempo, ¿vale? Porque muchas veces el dar una línea de pase no es lo suficiente, y a veces tengo que separarme, tengo que ir hacia atrás, ¿vale? Para separar un poquito más del delantero y que tenga un poquito más de tiempo, ¿vale? El tema de mirar antes de recibir, ¿vale? Lo que hacen muchas veces de yo doy una línea de pase, tengo que mirar si la está solo, con un color, si levanta la mano, ¿vale? Poniendo un defensa que le tenga que presionar o no, ¿vale? Y sobre todo, ¿vale? El tema de cuando el compañero da un pase, tenemos que dar ventaja al compañero, no es dar el pase y ya está. No dar el pase y que ese compañero que recibe tiene ventaja para poder progresar o para poder jugar, ¿vale? Y después en las situaciones de juego la idea es que aprendan a leer un poquito el juego, ¿vale? ¿Quién está solo? Sí, cuándo tengo que hacer un cambio de orientación, ¿vale? ¿Cuándo puedo jugar en corto o cuándo tengo que jugar en largo? ¿Vale? Pues en situaciones mucho más de partidos, ¿vale? Se pueden trabajar, ¿sí? Y bueno, aquí ya está. Y yo ya estic. Vale, doncs és aquí. Ara a fora us explicarem això que posem en marxa dels grups aquests de rendiment, que a vosaltres, els que us ho pugueu combinar, teniu la possibilitat d'anar amb aquests grups sense pagar res. Nosaltres us explicarem els horaris, seria interessant que si teniu la possibilitat d'incorporar-vos, primer per millorar la vostra formació i després perquè us comencin a treballar. Ara us ho acabem d'explicar, recollim. I ara havia una segona part de la sessió de 10 minuts que la farem un altre dia, que era sobre el clima motivacional, que és l'ambient que hauríeu de crear els vostres grups per assegurar un objectiu que hauria de ser bàsic als nostres porters, que és que continuïn jugant fins que siguin juvenils, com a mínim, no? Per això ja parlarem.